Bueno, voy a hablar de un tema que cuando Udíapolis, les comento en la sinceridad del caso, me propuso hablar un poco sobre la OCE. Por lo general, vemos a las entidades públicas, en este caso a un organismo del Estado, como entidades prestadoras de algún tipo de servicio o de alguna actuación administrativa, y a veces no teníamos bien las cosas en claro de qué o de cuál es la funcionabilidad en cuanto a importancia dentro de la contratación pública. Es más, yo cuando estuve preparando esta clase, llamé a unos amigos del Tribunal de OCE, llamé a unos amigos que trabajan en la propia OCE y les decía, oye, ¿cuál es la funcionabilidad de la OCE en determinados temas que hoy justo lo vamos a comentar? Por otro lado, hay que entender algunos puntos, porque debo entender que las 230 personas que me escuchan, debemos conocer algunos puntos bastante objetivos, sí, sobre lo que es contratación pública. ¿Sí? Entonces, primero, debemos señalar, y esto va a ser mi preámbulo, que la gestión pública, ¿qué busca la gestión pública? ¿O qué es la gestión pública? Yo voy a partir con esa pregunta y espero ver sus respuestas, ¿sí? Porque esto está íntimamente relacionado a lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Qué busca en esencia la gestión pública, amigos? ¿O cuál es su finalidad objetiva? A ver, en dos palabras. Y hay dos claves que se relacionan de manera directa. Administración, excelente. Brindar bienes y servicios. Ya. ¿Qué más? Una correcta funcionabilidad del Estado, efectivamente. Oye, la gestión pública, antes de planificar y de gestionar los procesos, de lo cual también vamos a hablar, se preocupa para que el Estado atienda el interés público, no solo las necesidades, ¿ah? Porque a veces mucho hablamos de las necesidades, de las brechas estatales, que no está mal, es más, eso se ve en planificación estatal, pero también, independientemente de ello, existe, ¿no? Como labor de la gestión pública, un correcto funcionamiento de las funciones del Estado. Oye, necesitamos, ya quisiéramos, que el Congreso pues realice su función de manera cabal, ¿no? Emitan leyes con un nivel regulatorio altísimo y que sea eficaz en la aplicación práctica, ¿no? Oye, o que las actuaciones del Ejecutivo en cuanto a funciones del Estado sean cada vez más eficientes. O señores, necesitamos una actuación regulatoria, una potestad de carácter sancionadora o de fiscalización cada vez más eficiente. Entonces, quiero llegar a un punto para no detenerme a hablar solo de gestión pública. La gestión pública en su dinamización estatal busca atender la actuación del Estado. Entonces, primera idea, una gestión pública va a ser menor o mayor eficiente o más o menos eficiente en la medida de que atienda las necesidades, ¿sí? De la sociedad. Lamentablemente muchas entidades no tienen esos índices, no tienen y no se puede ver los resultados de una gestión. Segundo, la gestión pública tiene procesos, ¿sí? Y los procesos es lo que decían, ¿no? Oye, los procesos involucran dos elementos: la correcta administración de los recursos del Estado. Pregunta, ¿cuántos recursos o cuántos tipos de recursos existen en el Estado? A ver, ¿quién me puede comentar eso? ¿Cuántos tipos de recursos existen en el Estado, amigos? Los más sensibles, el presupuesto, ¿no? Los business. Segundo, los recursos humanos. Tercero, los recursos, ¿cómo se llaman? El vehículo, la infraestructura, la mesa, los lapiceros, las hojas. ¿Cómo se llaman estos recursos? Recursos patrimoniales, excelente, no bienes.
Muy bien. Entonces, dentro de la actuación y la actividad administrativa, necesitamos que exista mediante la gestión pública, mediante esa labor y esa actividad de procesos, una correcta administración de los recursos. Oh, mira, qué interesante. Pero en un estado y en el modelo de gestión pública que tenemos en el Perú, esos procesos están regulados, debidamente regulados. Entonces, esa regulación de los procesos, sí, esa regulación que se da en los procesos, van a estar previstas por lo que se conoce como sistemas administrativos. Es decir, los sistemas administrativos van a responder a una pregunta dentro de la gestión pública. ¿Cómo se administran estos recursos? ¿Sí? ¿Cómo se atienden estos recursos? Entonces, señor, yo tengo recursos financieros, muy bien. Presupuesto público, contabilidad, tesorería, inversión, ¿sí? Endeudamiento público. 5 sistemas administrativos que te dicen cómo administramos el dinero, ¿sí? Los recursos financieros. Sí, segundo, tenemos un sistema nacional que se encarga de la gestión de recursos humanos, ¿no? El Sistema Nacional de Recursos Humanos, no a cargo de nuestros amigos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, para los patas servir. Excelente. Pero también existe un sistema que se va a encargar de la gestión de los bienes. Pregunta, ¿cómo se llama ese sistema que se encarga de la gestión de los bienes del Estado? ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo se llama el sistema que se encarga de la gestión de los bienes del Estado? O sí, no. Ah, gracias, Jaime Montenegro. Abastecimiento. El Sistema Nacional de Abastecimiento Público es el sistema que dentro de sus funciones se encarga de la previsión o de la gestión de los recursos patrimoniales. Pero muchos me dirán, y profe, el Sistema Nacional de Abastecimiento no se encarga del CAP. ¿Y qué es el CAP? La cadena de abastecimiento público, sí. Es más, en esencia, la cadena de abastecimiento público es labor principal del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Entonces, y acá viene algo interesante, ¿sí? Entonces, abastecimiento público prevé, y ahora vamos a hablar un poco de contratación pública, el abastecimiento de los bienes, servicios y obras del Estado. Muy bien. Entonces, esa previsión de bienes, servicios y obras del Estado se da a través de un sistema administrativo. En otras palabras, abastecimiento público se va a encargar de que las entidades posean, ¿sí? Bienes u obras, ¿sí? O servicios para cumplir con las necesidades que te trae o que atiende o la entidad. Entonces, segundo punto, el abastecimiento público, todavía no voy a hablar de la contratación pública, el abastecimiento público, ¿sí? El abastecimiento público es un proceso. Por ende, la contratación pública también es un proceso. ¿Por qué? Porque la contratación pública es una forma de abastecimiento público. Eso quiere decir, profe, que existen otras formas en cuales el Estado se abastece de bienes, servicios y obras. Sí, más adelante los voy a referir. Entonces, estamos viendo, existe un proceso bastante interesante con el cual nos abastecemos de bienes, nos abastecemos de servicios, abastecemos de obras para cumplir la finalidad de la gestión pública, atender el interés del Estado. Y además están los procesos, ¿no? Planificación, ejecución, dirección y
control. Planificación, SINAPLAN, Sistema Nacional de Planificación, ejecución y dirección, que es una actuación de carácter transversal de los demás sistemas administrativos, y control a cargo de la Contraloría General de la República, Sistema Nacional de Control. ¿Sí? De ahí tenemos dos sistemas adyacentes, que es el Sistema Nacional de Modernización del Estado y el otro es el Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, 11 sistemas administrativos que se encargan de la gestión de procesos. Muy bien. Entonces, esto nos lleva a hablar del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. ¿Sí? No sé si hasta acá me dejo entender. Entonces, para poder hablar de la gestión, antes de poder hablar de la contratación, tenemos que ver qué finalidad tiene y cómo se cumple esa finalidad. Muy bien, la gestión pública te dice a dónde queremos llegar, políticas públicas, funciones del Estado, interés público. Y el cómo vamos a llegar a eso es el proceso, ¿sí? Sistemas administrativos más gestión de procesos. Dentro de esa gestión de procesos está Sistema Nacional de Abastecimiento Público. ¿Aquí estamos bien? ¿Me dejo entender? Sí, estamos bien. ¿Entendible? ¿No entendible? Si me dicen, profe, repita, lo vuelvo a hacer. Pero lo importante es que, o sea, hay alguna pregunta, excelente. Yo cada cierto tiempo les doy un espacio, me hacen una pregunta y seguimos para adelante. Listo, continuamos. Gracias, Jaime. Muy bien. Entonces, nos encontramos en el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, que es un sistema, ¿sí? Que va a ser o que va a involucrar un conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos para la provisión de bienes, servicios y obras a través de la cadena de abastecimiento público. Y esto está orientado al logro por resultados. La misma definición que nos da el Ministerio de Economía porque te habla de procesos, te habla de normas, te habla de técnicas. Entonces, seguimos hablando, porque el abastecimiento público involucra una interrelación de actividades, planificación, ¿sí? Procesos de selección, actuaciones materiales, actuaciones técnicas. Ahora vamos a hablar un poco de contratación pública. ¿Y para qué? Para que permitan un correcto aprovechamiento. Y esta palabra no se olviden, correcto aprovechamiento y trazabilidad de los bienes, servicios y obras, porque la labor en esencia de la OCE está en relación a asegurar un aprovechamiento, una trazabilidad correcta de los bienes, servicios y obras para el logro de los objetivos, metas que tiene el Estado. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Entonces, el CAP. Muy bien. Otro punto que debemos de recordar es que todos los sistemas administrativos tienen un ente rector, ¿sí? Que es el organismo encargado de dar el seguimiento, la supervisión, el soporte técnico, el soporte administrativo, el soporte normativo, la capacitación constante, sí, y la ejecución de la correcta actuación de cada sistema administrativo. O sea, existe alguien que se encarga y que tiene la actividad principal. Muy bien. Pregunta. En el Sistema Nacional de Abastecimiento Público, ¿quién es el ente rector? A ver, el MEF, el OCE, el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay que ser más específicos, porque el Ministerio de Economía y Finanzas maneja los temas presupuestales. ¿Sí?
Por ahí me dicen la OCE, ¿están seguros? ¿Quién es el ente rector? Por ejemplo, Servir se encarga, ¿no? de la actuación o de la actividad de ente rector del Sistema Nacional de Recursos Humanos, la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control, la Procuraduría de la Nación del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Muy bien. ¿Y del Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿Quién es? ¿Quién es del Sistema Nacional de Abastecimiento? ¿OCE? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿100%? No, no es OCE. Como dice nuestra amiga Susetti, el ente rector es la Dirección General de Abastecimiento Público. Es más, la OCE no pertenece a la Dirección Nacional de Abastecimiento Público. Oye, mira qué interesante, ¿no? Porque abastecimiento público, abastecimiento público pareciera, ¿no? Que está íntimamente relacionada o íntimamente relacionado a la OCE. Claro, hay un trabajo articulado, pero la OCE tiene un trabajo de carácter más específico. Entonces, no se olviden, queremos ver abastecimiento, Dirección General de Abastecimiento Público, ¿sí? Y ese abastecimiento, esa actuación que se da dentro del sistema, estimados amigos, es, por ejemplo, em, articulado con los demás sistemas administrativos. ¿Sí? El abastecimiento o una forma de abastecimiento público es la contratación pública, es de lo que vamos a hablar, regulado por una ley específica, por su reglamento y por todo un marco normativo. Muy bien. Entonces, alguien hace, por ejemplo, planificación y determina cuáles son las necesidades, cuáles son las brechas que vamos a atender. Esa es la principal labor del Sistema Nacional de Planificación. Oye, hay que hacer un análisis costo-beneficio de si esas necesidades que pretendemos analizar nos van a traer provecho social, nos van a traer interés público. Muy bien, invierte P, Sistema Nacional de Inversión. Oye, necesitamos recursos, tal vez no tenemos los recursos suficientes y necesitamos alguna autorización, algún proceso de endeudamiento interno o externo, endeudamiento público. Oye, muy bien, ya tenemos el dinero, pero tenemos que prever que en un futuro, esa obra o esa adquisición de ese bien o esa prestación de ese servicio va a requerir presupuesto. Tiene que haber una previsión presupuestal. Entonces, presupuesto te da el soporte y te dice, oye, de acá esa obra va a durar 1 año y medio y eso quiere decir que la entidad en la que estamos en 1 año y medio va a cumplir con las contraprestaciones o recursos que involucre ese presupuesto público. Y muy bien, llegamos al Sistema Nacional de Abastecimiento. Ya tenemos el dinero, y hemos visto que hay un costo-beneficio, ya sabemos que vamos a atender. Muy bien, empecemos a prever cómo vamos a adquirir ese bien, cómo vamos a adquirir ese servicio o cómo vamos a ejecutar esa obra. Y ahí entra a tallar lo que conocemos como contratación pública. Tesorería. Muy bien, en tesorería verá pues el ingreso y el egreso de, mm, de activos, de pasivos. Por ejemplo, la tesorería custodiará las cartas fianzas, tesorería pagará las valorizaciones, realizará el cómputo y el pago de los deudos o de la deuda que se tiene por la contraprestación de las empresas. Contabilidad realizará los registros contables, control verificará, ¿no? Acciones o actuaciones que se realicen y que requieren una remediación, o en el peor de los casos, pues se determine una responsabilidad. Esto es una de las labores que van a estar más en relación a la función de fiscalización normativa que tiene la OCDE y que trabajan de la mano. Por lo general, si es que hay algún defecto normativo o un incumplimiento normativo que tiene OCE, ¿sí? O que observa OCE,
eh, el, el sistema de abastecimiento, o perdón, control lo observa. ¿Sí? Entonces, eso es importante preverlo, ¿no? Buenas noches para los que se van conectando. Listo. Y después defensa jurídica. Eso quiere decir, profe, que los procuradores también tienen que estar en medio del abastecimiento. Sí, claro, ¿cómo resolvemos conflictos? ¿Cómo custodiamos que se está realizando una buena actuación administrativa? Entonces, oye, eso se va a dar a través de la defensa jurídica, ¿no? Y tenemos una conciliación, tenemos un arbitraje. ¿Quién es el único que puede representar? El procurador público. Eso no se olviden, ¿ah? O sea, por ejemplo, en el tema de contrataciones con el Estado o conciliaciones, oye, ¿puede ir el titular? No, no puede ir el titular, tiene que ir un procurador. Profe, mi entidad no tiene procurador. Muy bien, solicitas autorización temporal o solicitas al, perdón, a la Procuraduría de la Nación que temporalmente te busquen un procurador para que represente en ese caso. Si no, por ejemplo, ese acta de conciliación o ese arbitraje estaría en promedio de vicios. Sí, entonces eso para dar algunos detalles importantes. Muy bien. Entonces yo les decía, ¿no? Oye, en el Perú existen algunas formas de abastecimiento. ¿Cuál es la finalidad de abastecimiento? Les decía. ¿Cuál es la finalidad en esencia del Sistema Nacional de Abastecimiento Público? ¿Recuerdan? La previsión y el abastecimiento de bienes, servicios u obras. De eso hemos hablado. Pero acá viene una pregunta. Oye, profe, ¿y eso quiere decir que puede existir otras formas de abastecernos de bienes, servicios y obras que no estén en la ley de contrataciones con el Estado? Efectivamente. Incluso estas formas especiales, la mayoría de ellos no están regulados por el Sistema Nacional de Abastecimiento. En algunos existe una incidencia de opinión, en algunos en algunos ni siquiera tiene una relación, pero en fin, son formas de abastecimiento. Muy bien. Primero, la famosa administración directa, ¿no? La cual generó controversias, ¿no? En septiembre, ¿no? Claro, en septiembre fue, ¿no? Salió la ley, ¿no? Nuestro querido Congreso salió la ley que regulaba el proceso de ejecución de obras por la administración directa a nivel nacional y a la semana siguiente todos los alcaldes o la mayoría de alcaldes del Perú estaban parados en la puerta del Congreso solicitando que se derogue. Y como ustedes saben la historia, esta se derogó. Independientemente de la observación que se pueda realizar a esta ley, la administración directa es una forma de abastecimiento que tiene como naturaleza, en esencia, que no existe un tercero, ¿sí? Que no existe un tercero intermediario. O sea, en la administración directa, la propia entidad pública con sus propios recursos realiza la ejecución con su propio personal, con sus propias maquinarias, con sus propios equipos. ¿Qué estás abasteciendo? ¿Estás abasteciendo? Obra. Claro. Otro, el convenio entre entidades públicas, ¿no? Los famosos, y esto se está implementando en la propuesta, ¿no? Que se ha presentado de la nueva ley de contrataciones. Hay una primacía, ¿no? Hay una buena atención en relación a la contratación perdón, o hay una previsión de regulación de el convenio entre entidades, que este parte del principio, ¿sí? De colaboración administrativa. Tiene una regla que por lo general no involucra un pecunio, que por lo general no involucra gasto o una contraprestación.
La contratación pública, por lo general, siempre va a dejar un porcentaje de beneficios al contratista, a diferencia, ¿sí?, de la convenio entre entidades que no tiene esa forma. Y esto se puede dar en un sinfín o en una gran cantidad de formas de abastecimiento por convenio, ¿sí? Por ejemplo, SUNAT tiene un organismo, ¿sí?, que tiene bienes incautados y muchas veces, por ejemplo, donan bienes o dan en sesiones de derecho bienes a municipalidades o gobiernos regionales. Y les pasaron un alcalde amigo mío, fue a hacer su trámite y le dieron un camión que era de bastante utilidad, le costó el trámite, convenio entre entidades. Algunos, por ejemplo, en algunos programas de desastres naturales o de atención, por ejemplo, en temas de agro o de ganadería, muchas veces, ¿no? Por convenios entre entidades se otorgan o se transfieren bienes, ¿no? Para apoyar el agro, para apoyar la ganadería. Sí, convenio entre entidades. Después viene la famosa forma de obras por impuesto. Muy bien, esto, los famosos OXI, que también, ¿no? Como se dan cuenta, busca abastecer obras. Básicamente, en esencia, no hemos venido a hablar de los OXI, pero ¿qué es lo que hace? Busca que las empresas privadas adelanten un pago de su impuesto a la renta, o sea, no te regalan nada, para financiar y ejecutar directamente ellos. No hay un tercero. Hay convenio y que, por ejemplo, una mina, listo, la mina ejecuta con sus propios recursos, hace un estudio, hace un expediente, muy bien, el expediente, el colegio cuesta, no sé, 15 millones de soles, muy bien. Quien ejecuta y quien realiza la ejecución de la obra, si contrata un tercero, es la propia empresa. Sí, los famosos OXI. De ahí los famosos contratos gobierno a gobierno, ¿no? Recordarán en los Panamericanos que hicimos convenio con el Reino Unido, si mal no me equivoco, para ejecutar, ¿no?, toda la infraestructura que se realizó para los Juegos Panamericanos. Gobierno a gobierno. ¿Qué está abasteciendo? Obras. Otro, los APPs, ¿no? Los famosos contratos de asociaciones público-privadas, ¿no? Que también tiene su propia dinámica, que involucra o no una implementación de contratos en los cuales existe un convenio, una negociación entre el sector privado y el sector público para ejecutar algunos proyectos o prestar algunos servicios con cierta duración y con cierta contraprestación o beneficios para ambas partes. Y por último, lo que nos importa a nosotros, nuestra famosa ley de, ¿sí?, em, ley de contrataciones con el Estado. Y entonces, eso como algunos detalles considero importantes de conocer para qué es y cómo funciona el abastecimiento público y cuáles son esas formas de abastecimiento público. ¿Sí? No sé si hasta acá existe alguna pregunta, alguna consulta. ¿Estamos bien? ¿Sí? A ver, Alba Reader, si por ejemplo pueden levantar la mano y les damos opción a que pueden hacer alguna pregunta, alguna consulta de lo que hemos venido avanzando hasta aquí. Sí, pueden levantar la mano. Si no, seguimos. Entonces, yo sé que esta parte es un poquito teórica, ¿no? Pero es importante conocer porque es de lo que vamos a interrelacionar dentro de lo que se conoce como la OCE. Entonces, tercer presupuesto que debemos aprender es que el Sistema Nacional de Abastecimiento Público prevé el abastecimiento de bienes, servicios y obras, pero en el Perú existen otras formas de abastecimiento público que escapa a la ley de contrataciones. Pero una de las formas más usuales, o por no decir la más usual de todas, ¿sí? A ver, hay una pregunta por ahí. Jorge Condori Pacheco me dice, en conciliación, sí o sí debe ser el procurador.
¿No puede ser el gerente municipal? No, no puede ser el gerente municipal. En el mejor, mira, a ver, lo que pasa es que el año pasado se ha empezado con la reestructuración del Sistema Nacional de Defensa Jurídica del Estado y su decreto legislativo regula que los que pueden conciliar y lo que es potestad de conciliar es de los procuradores. Lo que pasa es que no ha habido una difusión, pero si, por ejemplo, hay la otra parte, un empresario o otro procurador observa, ¿no? La fiscalía se enteró de este proceso y el alcalde, el gerente concilió, vas a tener un problema por incompetencia. ¿Sí? Porque el gerente no es competente, no tiene la atribución de poder conciliar. ¿Sí, Jorge? Entonces, pero si no tengo procurador, ¿a quién le solicito? Vas a la presentas tu solicitud, eso te tienen en 3, 4 días, y solicitas que designen a un procurador, seguro al que es más cercano o al que tiene cierta incidencia, ¿sí? Para que pueda emitir la decisión, para que pueda ir a la conciliación. Sí, porque tiene que ver, porque lamentablemente dentro de la conciliación se ha dado muchos perjuicios al Estado. Y en la actualidad yo no soy penalista, quien habla no conoce más que lo que he aprendido en la universidad y por algunas lecturas por ahí o por la necesidad a veces de leer penal. Yo no soy penalista, no me considero un abogado penalista, pero se ha dado muchas figuras de carácter colusorio, ¿sí? Por las conciliaciones a veces de ese tipo, ¿no? Se arreglaban cosas. Entonces, ¿quién custodia, quién hace un control de la conciliación? Debería ser el procurador, porque debe existir un informe de costo-beneficio. Lo mismo para los arbitrajes. ¿Sí, amigos? Entonces, eso en relación a un punto, ¿no? Que no debemos olvidar dentro de la actuación o la actividad administrativa. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, en el Perú existe la famosa ley de contrataciones con el Estado en su ámbito de aplicación. Y eso quiere decir que toda contratación con cargo de recursos públicos está sujeto a la ley 30.225, aprobado por el decreto legislativo 144, y el reglamento que salió de la propia ley. Ley que va a regular el abastecimiento de bienes, servicios y obras. A ver, las preguntas que hagan, les voy a pedir por favor que sean en relación al tema que estamos hablando. Si tienen eh, preguntas que no son, con mucho gusto al final les doy mi número y con la confianza del caso me llaman y si está en mi alcance los oriento. Sí, porque si no voy a resolver preguntas que no están relacionadas. Sí, acá hay una pregunta que me parece interesante. ¿Ante quién se presenta la solución? La solicitud del requerimiento a un procurador. Allá, ¿a quién lo presentas? A la Procuraduría de la Nación, doctora. Tienes un mes de partes y dices que tienes una conciliación de por medio y que tienes grado de urgencia de que designen un procurador temporal o que designen un procurador para que pueda llevar este proceso. ¿Sí? Entonces, designan a tu procurador. Eso lo hacen rápido. Listo. Muy bien. Pero independientemente de la ley, del reglamento, de la gran cantidad y abundancia reglamentaria que existe en textos normativos, ¿sí? Eh, Sujetos a la ley de contrataciones con el Estado, hay una pregunta que ni la propia ley lo escribe, ¿sí? Y que responde a qué es la contratación pública. Es más, muchos de los autores que en la actualidad hacen compendios, ¿no? O a veces más hacen un trabajo compilatorio, ¿no? O sea, hay pocos libros que desarrollan metodología, técnica, elementos descriptivos o que hacen un análisis, comentarios a la ley, ¿no? Por lo general, eh, y esto es tierra virgen, ¿no? En gran parte, para aquellos que quieren dedicarse a la contratación pública, de poder escribir esto, ¿no? Oye, o sea, escribir un manual, justo estoy trabajando, espero publicarlo a mediados del próximo año, un manual bastante práctico de contratación pública. ¿Sí? Ya estaremos recibiendo noticias. Por cierto, lo voy a presentar con mis amigos de Diápolis. Pero el tema, y una pregunta en esencia
que, que debemos responder. Un minuto. Entonces, una de las preguntas en esencia que debería responderse en esta clase es ¿qué es la contratación pública? Sí, porque a veces creemos que la contratación pública involucra solo un proceso material, involucra solamente elementos normativos, pero la contratación pública también tiene elementos sociales. Es más, realiza potestad de fomento público. No saben, el 24% del PBI nacional se va en contratación pública para darnos cuenta de la trascendencia que tiene la contratación pública. Lo lamentable es que aproximadamente, ¿sí? El 1 o 1,5%, de acuerdo a la Contraloría, si no es más, se desperdicia en corrupción. Pero eso vamos a hablar un poco más adelante cuando hablemos de la supervisión de la OCE. Entonces, la contratación pública es un proceso que va a involucrar dos elementos, no solamente jurídicos, no solamente técnicos, porque si yo voy a un amigo ingeniero y le digo, ¿qué es la contratación pública? Me va a decir construcción, expediente técnico. Y si voy y le digo a un amigo abogado, oye, ¿qué es la contratación pública? Ley de contrataciones, reglamento, directiva, lineamientos, opiniones de OCE, etcétera. Entonces nosotros hay que llegar a conciliar estos dos elementos. ¿Por qué? Porque la contratación pública involucra un elemento técnico jurídico. ¿Sí? Si unos me pueden buscar por el Facebook, ahí tengo en mi Facebook, la vez pasada escribí para una revista, ahí lo tengo el enlace y para los que quieren, al final se los paso, desarrollando con esto con mayor amplitud. ¿Sí? Entonces tiene un elemento técnico jurídico. ¿Por qué? Porque lo técnico, oye, hecho administrativo, construcción, procesos, oye, servicios, oye, yo necesito un analista económico, oye, yo necesito un ingeniero de minas, oye, señor, yo necesito un ingeniero experto en agricultura, oye, yo necesito a la vez pasada hablaba, ¿no? Y en el Perú también hay la carrera de ingeniería médica, y yo, de verdad, para mí era nuevo, ¿por qué? Porque necesitábamos a un ingeniero médico para que haga evaluación de ciertos instrumentos médicos en relación a la práctica objetiva en el Ministerio de Salud. Entonces, este tipo de actuaciones o este tipo de procesos van a ser muy recurrentes en la actuación, en la contratación pública. Elemento técnico. Pero también, profe, es un elemento jurídico. ¿Por qué jurídico? Espero que más adelante mis amigos de Udiápolis me sigan invitando para hablar de esto. ¿Por qué jurídico, señor? ¿Por qué jurídico? Porque tiene, y si no es una de las normas o de los marcos legales con mayor abundancia normativa, debe ser el top 5, el top 3. Porque uno de los que mayor abundancia normativa tiene es la ley o sea, la ley de contrataciones, su reglamento, sus estandarizaciones, sus directivas, las opiniones, por ejemplo, los plenos que hace el Tribunal de OCE. Oye, hay gran abundancia y fuentes de la contratación pública. ¿Y quién es el que interpreta eso? Los abogados, obviamente. Oye, pero eso, y esto con la experiencia del caso, ¿no? Eh, Por ejemplo, hace un tiempo discutía con unos amigos ingenieros y me decían, doctor, pero nosotros no debemos consentir. Pero, oye, ¿por qué? Porque han ejecutado mal la obra, no le podemos dar el plazo. Sí, pues señor, pero lo que pasa es que ustedes han dejado consentir el plazo. Claro, muy bien, si usted, señor ingeniero, me habla de infraestructura, me habla de la estabilidad, de la arcada, de la resistencia a materiales, usted es la autoridad para pronunciarse en relación a ese tema. Pero si usted me dice hay que hacer análisis de eficacia administrativa, de nulidad, de resoluciones de contrato, de consentimiento de plazos, de aplicación de penalidades o de actuaciones de carácter jurídico, oye, quien tiene que interpretar es un abogado. Porque para eso hemos estudiado 5 años o 6 años en la universidad. Y para eso nos especializamos en contratación pública. Claro, lo que pasa es que a veces queremos hacer interpretaciones legales, ¿sí? Alguien que no tiene autoridad para hacerlo. ¿Sí? Entonces, yo como abogado, ¿cómo me podría pronunciar en relación a temas técnicos operativos?
Igual, yo diría, oye, un ingeniero, ¿cómo podría ser una interpretación de supuestos de nulidad, de adecuación de eficacia? Entonces, eso es uno de los grandes problemas, y eso me lo han enseñado los años en experiencia, que debe haber una comunión, ¿sí? De lo técnico con lo jurídico. ¿Por qué se caen todos los procesos? ¿Por qué nos paran ganando arbitrajes? Yo soy en la actualidad procurador de algunas entidades públicas, me he encargado, y es la misma constante. Oye, procurador no defiende, ¿no? Oye, ¿cómo no voy a defender? Si yo soy árbitro, yo conozco, sé cómo se mueve. Pero si ustedes me han quemado el proceso, han dejado consentir plazo, después lo resolvieron mal, emitieron una resolución no motivada, encima hay errores técnicos, ¿cómo quieres que te defienda? Entonces, secreto, si trabajas en la administración pública y estás muy relacionado a los temas de contratación pública, busca comulgar eso, ¿sí? Un técnico excelente, un equipo técnico, ingenieros, arquitectos o especialistas en la materia que se pretende contratar. Y dos, un buen abogado que conozca de contratación pública, ¿sí? Entonces, esa es la fórmula ganadora para este tipo de procesos dentro del ejercicio administrativo, ¿sí? Listo. Preguntas. Allá. Voy a terminar, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para abastecernos, ¿sí? De bienes, para abastecernos de bienes, servicios y obras. En otras palabras, la contratación pública va a involucrar una actuación de procesos. ¿Para qué? Para que nos abastezcamos de bienes, para abastecernos de servicios, ¿sí? Para prever que exista y que se adquieran de manera eficiente estos bienes, estas obras, estos servicios dentro del sector público. Otra característica de la contratación pública es, señor, que tiene que haber una relación necesariamente con el sector privado. Si no hay un contrato con el sector privado o con una empresa de derecho privado que puede ser incluso pública, no hay contratación pública. ¿Sí? Otro es una actividad de fomento privado. Oye, no saben la cantidad, ¿sí? De beneficios que trae la contratación pública. ¿Sí? Entonces no saben la cantidad de beneficios que trae la contratación pública. Oye, en el contrato o en la ejecución de una obra o la prestación de un servicio, no solamente se beneficia el empresario, oye, se beneficia a los obreros, se beneficia la ferretería que abastece de materiales, se beneficia la señora que da menú a esos obreros, oye, se beneficia la persona que maneja los vehículos. Entonces, es una actuación de fomento. O sea, genera puestos de trabajo, genera una correcta, un movimiento económico. Eso, ¿sí? Es progreso. O sea, la contratación pública no es malo, ¿no? Lamentablemente, hay un estigma que se ha relacionado contratación pública, ¿sí? Eh, lamentablemente, como les decía, se ha creado un estigma dentro de la contratación pública de creer que hablar de contratación pública, ah, no, ya eres corrupto, no, contratación pública, no, colusión, no, contratación pública. Oye, la corrupción no depende de la contratación pública. La corrupción no depende del flujo económico, la corrupción depende de personas corruptibles, ¿sí? O sea, eso en esencia es. Muy bien, y es una herramienta, es un medio para atender la administración pública, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dice? Entonces, una definición, Maddie Ailson, diríamos que la contratación pública es el proceso a través del cual una entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna. Señor, ¿por qué? Porque yo necesito la ejecución de ese hospital antes que complete o antes de que se termine o la pandemia. Oye, señor, yo necesito la construcción de esa carretera o de esa defensa ribereña antes de que concluya el fenómeno del niño o antes de que empiece. Oye, señor, si es que tú
No construyes esa defensa ribereña antes de que empiece con mayor fuerza, ¿sí? El fenómeno del niño no voy a necesitar una defensa ribereña, sino voy a necesitar actuaciones de remediación y no de prevención, que genera mayor gasto y que no trae una producencia futuro. Entonces, de manera oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y calidad. Excelente. Precio y calidad, proceso de selección. Señor, precio y calidad, ¿qué buscas? Que obtener el bien con las mejores, con la mejor condición, ¿sí? ¿Sí? Con las mejores condiciones de precio, pero también cumpliendo el objeto, ¿sí? Y para la satisfacción de una finalidad pública en busca de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, ¿sí? Muy bien. Y obviamente la contratación pública tiene sus su camino, ¿no? Su proceso, como toda actuación dentro del Estado. Actuaciones preparatorias, selección y ejecución. Actuaciones preparatorias determino qué quiero, ¿sí? En la selección determino quién mejor cumple con esa condición y en la ejecución contractual, la materialización, ¿sí? El cumplimiento de la prestación del bien, del servicio o de la obra, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, preguntas. Ahora sí pueden levantar la mano, veo que ya están más animados, creo que ya cenaron, entonces podemos empezar con algunas preguntas que tengan de por medio. A ver, ¿por qué es tan deficiente la contratación pública en las entidades del Estado? Pero es tan enquistada en los poderes del Estado. Lo que pasa es que la deficiencia, estimado Jaime, no es un elemento que depende de la norma, que depende del derecho administrativo. Es más, con conocimiento de causa en relación al estudio, ¿no? De otros modelos de contratación pública de otros países, de verdad nuestra ley de contrataciones, nuestro sistema administrativo debe ser uno de los más tops, ¿ah? Uno de los mejores en Sudamérica, a nivel normativo, a nivel de calidad norma, a nivel de calidad ley, a nivel de profesionales y de especialistas en contratación pública. Oye, nosotros exportamos, no sé la cantidad de ingenieros, abogados, arquitectos y profesionales que exportamos al extranjero para que lleven procesos de selección en otros países. No traemos, ¿ah? Mandamos. Oye, en arbitraje, oye, muchos peruanos son árbitros en otros países. Entonces, ¿por qué es tan deficiente? Es un tema de personas, es capacidad administrativa. Y la capacidad administrativa no depende del sistema, depende de la gente, depende de la formación, depende de la educación, depende del nivel ético dentro de la función pública. O sea, Platón lo dijo hace 2500 años atrás. El problema del sistema es de personas. Si puedes tener el sistema más deficiente, pero si tienes personas probas, personas morales, personas éticas, el sistema no va a fallar. Pero lamentablemente, le echamos la culpa, ¿no? Al sistema carcelario, al sistema penal, sí, pues, es la cura, es el paliativo, es lo que nos vende la presa para tratar de resolver esto, pero no nos hemos dado cuenta que la formación va más allá. Y no solamente me refiero a corrupción, a veces también me refiero a ética, porque el mismo hecho de no querer capacitarse y no querer aprender es antiético, por lo menos si trabajas en la administración pública. ¿Sí? Muy bien. No estoy molesto, algunos me dicen, profe, usted anda molesto, reniega. No, no reniego, es mi estilo. Muy bien, muy bien. Bueno, hay comentarios, ¿no? Jorge Tasaico dice, ¿no? Es que solamente publican las contrataciones donde lamentablemente hay coimas, por eso es que vende, por eso es que existe contrataciones. No, es más, yo creo, y es más, yo he trabajado en muchas entidades públicas, tengo el gusto
de trabajar con profesionales muy probos y muy buenos, éticos, pero también conozco autoridades profesionales deficientes. Entonces hay que tratar de buscar lo bueno, ¿sí? Hay que tratar de buscar lo bueno, hay que tratar de cambiar de mentalidad. ¿Y cómo cambias de mentalidad no siendo parte de? A veces es complicado. Muy bien. Ah, bueno, hay algunos comentarios del tema de gobierno a gobierno. Sí, está muy bien, me dejo entender hasta aquí. O sea, no he querido hacer una clase de contratación pública porque no me compete, pero es imposible hablar de lo que voy a hablar ahora si es que no hablamos de contratación pública porque está íntimamente relacionado. ¿Sí, amigos? ¿Estamos bien? Listo. Muy bien. Ahora sí, hablemos del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Muy bien. Palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave acá? No se olviden, supervisión, ¿sí? La palabra clave es supervisión. Entonces, supervisamos, y esto lo he copiado tal lo que dice en el portal de la OCE, ¿no? Ellos lo dicen en primera persona en plural. Supervisamos los procesos de contratación pública que realizan las entidades del Estado a fin de que sean íntegros, eficientes y competitivos. Entonces, eh, hay un tema, ¿sí? De integridad, de eficiencia y de competencia en beneficio de los ciudadanos. Entonces, la palabra clave para responder qué es la OCE es la palabra supervisión. No dice control, dice supervisión, porque habría un tema de duplicidad. Si dirían controlamos los procesos, entonces, y esto de verdad me genera a mí también dudas, porque si diría controlamos los procesos de contratación pública, entonces esto involucra, ¿sí? Esto involucra un tema relativo, ¿sí? A la actuación de control de la Contraloría General de la República. Y no estamos ante un control. Vamos a tratar de definir eso. Muy bien. Preámbulo. Aproximadamente el 29% del gasto público, ¿sí? Y hasta el 12 del producto, por ciento del Producto Bruto Interno, me confundí los datos, entonces hasta el 12, o sea, es gran cantidad, se gestiona o se gasta en contrataciones públicas, ¿sí? Entonces, hay una gran cantidad de presupuesto del Estado que se gasta en contratación pública. Es más, en los últimos 5 años, en promedio por año se han adjudicado entre 45 millones a 50 millones, ¿sí? Perdón, 45.000 millones y 50.000 millones de dinero en contratación pública. Sí, ahí el dato ha sido variable. Esto ha sido el promedio de los últimos 5 años, por año. Entonces, acá nos ponemos un hito bastante interesante. Oye, la contratación pública tiene una importancia bastante trascendente dentro de la vida o del funcionamiento del Estado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es importante que tengamos un control de ese 12% del Producto Bruto Interno que se invierte en el Estado peruano. ¿Sí? Muy bien. Entonces,
Otro dato importante. La Contraloría General de la República ha revelado, ¿sí?, que la alarmante cifra que durante el último año, es decir, 2022, esto es una publicación que recientemente salió a inicios del año, alrededor de 8.786 funcionarios públicos estuvieron en supuestas, sí, acciones que perjudican a la administración del Estado. ¿Sí? Pero hay otro dato importante. De acuerdo, ¿sí?, con la Contraloría, los actos de corrupción habrían causado, esto quiere decir en el 2022, un daño financiero que se estima a 24.000 millones de soles. O sea, existe una gran cantidad, ¿sí?, de presupuesto que se ha perdido o que ha estimado la Contraloría como perjuicio al Estado. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces, yo quiero que en este punto tomemos un poco de una acción ciertamente reflexiva, ¿no? Oye, hay que reflexionar de cómo se están desarrollando la contratación pública y este tipo de situaciones en el Estado. O sea, esto es alarmante, ¿sí? El Estado, como una medida para poder controlar, ¿no?, ¿sí?, la supervisión o para estas cifras de carácter alarmante, han buscado, ¿no?, una metódica para poder ir controlando, ¿no?, la actuación y la actividad de el control o de la correcta aplicación de la contratación pública. Y crean un organismo llamado, ¿sí?, organismo su- eh, supervisor de contrataciones con el Estado. Profe, ¿cuál es su chamba? Su chamba es supervisar los procesos de contratación. Ese es su trabajo. O sea, es más, el artículo 52 de nuestra ley de contrataciones con el Estado así lo refiere. ¿Sí? Así lo menciona y te dice, oye, la forma correcta o la forma como el Estado peruano le da facultades a la OCE dentro de los procesos de contratación pública, muy bien, es a través de el artículo 52, ¿no? El artículo 52 que nos habla de la supervisión de los procesos de contratación pública. Es más, mediante el Decreto Supremo 076 del 2016, se crea el famoso reglamento, ¿sí?, de organización y funciones de la OCE. ¿Y qué nos dice este reglamento de la OCE? Nos dice que la OCE es el órgano encargado de supervisar los procesos de contratación pública conforme a los mecanismos contemplados. Entonces no se olviden, ¿ah? Acá estamos viendo que la OCE no se encarga, no es el ente rector, no es el que lleva los procesos, no es el que te dice cómo se va a llevar el proceso, más bien es el que te verifica que el proceso se esté llevando de manera eficiente. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien, amigos? ¿Sí? ¿Estamos bien? No sé si estamos me estoy dejando entender. Eso es importante.
Entonces, a diferencia de la DGA, ¿sí? De la Dirección de Abastecimiento Público, perdón, de la DGP, de la Dirección de Abastecimiento Público, la OCE se encarga más bien durante el desarrollo de contratación pública, ¿sí? Entonces, busca que se aplique de manera correcta, busca que esos procesos técnicos normativos se lleven de manera correcta, ¿sí? Por eso es que realiza incluso supervisiones a la contratación directa. Oye, una de las formas eh, más deficientes, ¿sí? O donde existe, ¿no? No debe existir una interpretación discrecional, ¿sí? Es la contratación. Perdón, son las contrataciones directas. Entonces, en acá la OCE busca que esas contrataciones directas sean eficientes, ¿sí? Cumplan los plazos previstos, cumplen las actuaciones materiales que considera necesarias para su aplicación práctica. Entonces, eso en relación un poco a la labor de supervisión, ¿no? Y es más, ellos tienen una dirección, ¿sí? Eh, de gestión de riesgos, ¿sí? Por eso se habla de la DGR, ¿sí? Dirección de Gestión de Riesgos, que justo prevé, ¿no? Y responde esa pregunta, y responde a la pregunta, oye, ¿cómo vamos a dirigir y cuál va a ser la estrategia de supervisión? ¿Sí? ¿Cuál va a ser la estrategia de supervisión de la OCE respecto a las actuaciones de las entidades públicas? O sea, tiene una técnica, tiene una metodología. No es que, oye, señor, yo me invento cómo voy a aplicar esa técnica, cómo voy a aplicar esa metodología para poder desarrollar procesos dentro de las entidades. Entonces, eso en relación un poco al tema de la supervisión, ¿no? Muy bien, hay algunas preguntas. ¿Cuál es el alcance o qué implica la función de supervisar y qué diferencia tiene contra la Contraloría? Ahora vamos a ver eso. ¿Sí? Si quieres que te dé un adelanto, estimado Enan, te diría que la supervisión concluye en informes, ¿sí? Concluye en informes, no determina responsabilidades, no determina hechos que, por ejemplo, involucran responsabilidad. O sea, ellos te dicen, señor, ¿se está cumpliendo o no la aplicación normativa? A veces pueden tomar incluso medidas correctivas, mientras que las actuaciones de control, ¿sí? Emiten informes, pero ellos, por ejemplo, verifican, por ejemplo, en el control, infraestructura, construcción. Y ahí hay un tema que podría haber cierta dualidad, pero acá hay un tema de especialidad, ¿no? Por ejemplo, una medida correctiva que podría realizar la OCE, ¿sí? Es, por ejemplo, y una vez me pasó, ¿no? Con una entidad en la cual estaba llevando un proceso de selección medio chafa por ahí, que la OCE suspendió al SEACE y no dejaban subir las bases del procedimiento de selección. Hubo una orden directa de OCE para que se suspenda ese proceso. Entonces, es una forma como podemos determinar, ¿sí? Cómo podríamos determinar un grado de responsabilidad en este tipo de procesos, ¿sí? Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta más. A ver. No, no es como el control concurrente, no, o sea, ellos no van a obra, o sea, ellos verifican que se esté cumpliendo con las normas. Es más, yo diría que su labor es un tanto más de carácter normativo, ¿sí? O sea, tiene un carácter un tanto más normativo, ¿no? Correcta aplicación, por eso es que tienen incluso una dirección que se encarga de la correcta interpretación de las normas, ¿no? Entonces, más adelante voy a comentar un poco eso. Listo, a ver, ¿qué más tenemos? Ya, si es que existe corrupción, me dice, en algún eslabón de las contrataciones del Estado, ¿cuál sería el órgano encargado de la supervisión? La Contraloría, la Procuraduría, ¿no? O sea, oye, nos damos cuenta que hay presuntos actos de corrupción en determinado proceso. Oye, ¿a quién va a denunciar la Contraloría? No,
que en mérito a ciertos indicios que puedan existir, quien va a denunciar va a ser el procurador. Entonces, oye, si ustedes tienen ya indicios o ciertas pruebas en la cual existe cierta responsabilidad, le pasan su informe al procurador y el procurador te dirá, oye, puedo denunciar. ¿Sí? O sea, esto involucra un tema de denuncia. Entonces, eso es una característica que no debemos olvidar cuando hablamos de procesos de supervisión. Sí, amigos, no sé si estamos bien aquí, me dejo entender. A ver, incluso puedes mandar, ¿no? Incluso tú como ciudadano puedes denunciar. Oye, por transparencia, las obras públicas tienen un presupuesto de transparencia. Entonces, señor, hay que cumplir con ese presupuesto de transparencia. ¿Sí? Muy bien. Listo. Ahí algunos datos importantes. Aníbal Mesarina me dice lo siguiente. ¿Cómo las municipalidades no convocan las obras en el sistema 12 para que los interesados puedan participar en la licitación? ¿Cómo las municipalidades, no entiendo tu pregunta, ¿por qué las municipalidades no convocan las obras en el sistema de OCE para que los interesados puedan participar? No, todo se convoca en la OCE. O sea, no hay ningún proceso que no se convoque en la OCE, salvo si el... Ay, se me fue. Ahorita me recuerdo, o sea, hay un proceso que no, sí, no se convoca por la OCE, sí, pero de ahí todos los procesos de selección, sin excepción, adjudicación simplificada, licitación pública, eh, ¿cómo se llama? Subasta inversa electrónica, todo se convoca por la OCE, ¿sí? Y si tú no ves eso, denúncialo, ahí hay un viso ya. Ahora, Hernán me dice, ¿eso quiere decir que la OCE es el único intérprete legitimado en tema de contratación pública mm, para los vacíos o también puede hacer los que llevan a cabo los procesos de selección? ¿Cómo podrían resolver sus dudas en los procesos? No te olvides que en los procesos de selección existe una etapa, ¿no? Para hacer las dudas, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Blaskovic me dice, los menores 8 UITs no se publican en el CEAS en LOCE. Lo que pasa es que no están en las contrataciones menores a 8 UITs, no se aplica la ley de contrataciones con el Estado. ¿Sí? No se aplica. Muy bien, qué bueno que haya participación. Eso inspira mucho. ¿Qué más? Eh, OCE tiene su dirección, ¿sí? Lo que vamos a conocer como la Dirección General de Abastecimiento, ¿sí? Y que más o menos la DGA, o sea, y esa es la relación que va a tener con la OCE, si bien son dos órganos independientes, pero trabajan de la mano, ¿sí? Entonces, dice la supervisión de las actividades que componen, ¿no? O que realiza el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿sí? Debe ser una acción debidamente supervisada dentro de la cadena de abastecimiento. Es decir, la propia DGA reconoce, ¿sí? Que el sistema de abastecimiento público necesita estar debidamente supervisado. ¿Sí? Entonces, existe una actuación o un proceso que involucra la supervisión de las actuaciones de contratación pública y que el mismo Sistema Nacional de Abastecimiento Público le ha reconocido esa naturaleza de carácter administrativo. ¿Sí? Entonces, no es algo que me estoy inventando, es algo que pasa, ¿no? En una realidad objetiva. Muy bien, ¿qué más vamos a tener? Eh, Hablemos un poco de la actividad general de la República. Y ahí planteo, ¿no? Lo que ustedes dicen.
Oye, profe, pareciera, ¿no? Pareciera que la supervisión contraviene o contradice lo que establece, ¿sí? El sistema nacional de control. Oye, estamos invirtiendo dinero en labores que ya lo puede hacer la Contraloría. Por cierto, hay mucho comentario en relación a ese tema. Sí, plenamente válido, plenamente reconocible. O sea, sí, o sea, pareciera que la supervisión es una labor que lo podría hacer la Contraloría General de la República. La verdad, yo tengo también, si quieren que les dé una opinión propia mía, yo creo que si la Contraloría podía realizar esa labor de supervisión que se da en la OSCE, ¿sí? Pero lo que no podría hacer la Contraloría, y ahí la importancia de la labor de supervisión, porque se extiende, ¿no? Es una extensión a esta actuación, es que la supervisión también busca, ¿no? El cumplimiento normativo. Por eso es que analiza normas, por eso es que analiza los presupuestos normativos. O sea, una de las finalidades que va a tener, ¿sí? La, la DGA, perdón, la OCE, cuando realiza este tipo de actuaciones o labores dentro del sistema nacional o dentro de la supervisión administrativa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es supervisar? ¿A qué conlleva la supervisión? La supervisión para nuestro modelo, ¿sí? Involucra una labor, ¿sí? De verificación, ¿sí? De verificación de una correcta interpretación, un correcto desarrollo normativo. Ya, eso para el modelo peruano es supervisión. Es más, el Sistema Nacional de Abastecimiento Público establece que de manera expresa la OCE es un organismo encargado y busca el cumplimiento normativo, no olviden esto, ¿sí? Para el abastecimiento de bienes, servicios y obras. Incluso el inciso B del artículo 52 de la ley, ¿sí? De contrataciones con el Estado, establece y contempla, ¿no? Que las funciones, ¿sí? Nacen, ¿no? De forma selectiva y aleatoria en relación a la supervisión. Profe, eso quiere decir que Contraloría mañana podría venir y decirme, oye, te superviso, ojo, y no existe ni siquiera un indicio que haya existido algún fraude o alguna lesión a las normas, sí. O sea, si quisiera hacer una relación, no sé si sea correcta, pero creo que para la didáctica de la clase es plenamente válida, es el tema relativo, ¿sí? A, por ejemplo, lo que realiza la fiscalización laboral SUNAFIL, ¿no? Y SUNAFIL de la noche, de manera aleatoria, yo creo que a veces hacen su bingo y dicen, hoy vamos a supervisar a tal entidad. No creo que sea así, es un ejemplo, es es Maya Edison eso, pero creo que tienen alguna metódica para determinar de manera aleatoria cómo se supervisa determinada laboría. Yo creo que lo mismo pasa con OCE. O sea, de manera aleatoria también puede realizar su labor de supervisión. Entonces, es más, esa supervisión que realiza la OCE, ¿sí? Busca cierta aplicación práctica dentro de la dinámica o la normativa en contratación pública, ¿sí? Entonces, es propio, ¿sí? O es propio de las acciones o las labores que realiza la Contraloría realizar perdón, la OCE realizar supervisión normativa.
Profe, ahora, esa supervisión se puede dar de oficio, ¿sí? O sea, yo no necesito que nadie me ordene supervisar. Yo puedo supervisar cuando mejor se me sea factible. O sea, a mí nadie me obliga a realizar labores de supervisión. Entonces yo veo ciertos indicios. ¿Por qué? ¿Cómo puedo ver ciertos indicios? Me dirán ustedes. Oye, la, el OCE tiene acceso permanente al SEACE, ¿no? Entonces, el SEACE puede hacer una revisión técnica, puede hacer una revisión de cómo se están llevando los procesos, sobre todo de selección dentro de, el sistema o el modelo administrativo. Entonces, es también válido hablar, ¿no?, del SEACE dentro de esta actuación de carácter administrativo. Es más, pero también podríamos decir, sí, que esa supervisión aleatoria, selectiva, puede hacer a pedido de partes. Oye, la Contraloría, el procurador, el, la, un ciudadano puede presentar una denuncia ante la OCE y decir, oye, por acá están haciendo un proceso sin cumplir con los principios. Oye, un proveedor, ¿sí?, que se quiere presentar un proceso de selección puede presentar su denuncia ante OCE y se le va a tener que atender, pues. ¿Por qué? Porque es parte del ejercicio del derecho de petición. ¿Sí? Entonces es parte de las actuaciones que podemos realizar dentro del sistema o del modelo que establece la OCE para su supervisión. Muy bien. ¿Qué tenemos más? ¿Quiénes son? No sé, a ver, vamos a revisar preguntas, ¿ya? Vamos a revisar preguntas, eso es importante. Eh, ah, por, em, a ver, acá qué más están pidiendo. A ver, mm, ¿por qué hay obras, sí, grandes que no son supervisadas por el gobierno, como por ejemplo los... No, lo que pasa es que tiene que haber ciertos indicios. Eso que no quiere decir que las 40.000 obras que se dan en el Estado peruano tienen que ser supervisadas. No, o sea, el tema no va por ahí, ¿no? Si no, habría un tema recontra complicado, ¿no? Pero no te olvides que si hay indicios, sí, de actos ilegítimos o ilegales, ¿no?, en el que supuestamente ha habido cierta, por lo menos pruebas indiciarias, ¿no? Eh, Podríamos emitir, ¿sí? Y podrían realizar actuaciones de supervisión. Por eso les decía, no es aleatoria, ¿sí? Entonces, o necesitamos una denuncia. O sea, no es que todas las obras están en el ojo, en la supervisión de OCE, Gloria. O sea, el tema no va por ahí. Sí, ya quisiéramos, ¿no? Ya quisiéramos que si la misma Contraloría con todo el aparato logístico que posee, sí, que no es poco, ¿ah? No, Contraloría gasta muy buena cantidad de dinero público en las actuaciones de control. No se abastece para todas las obras del Estado. Son más de 40.000 obras. Sí, algunas son millones. O sea, entonces ahí la importancia de lo que hablábamos, ¿no? Los procesos técnicos administrativos para la correcta contratación. ¿Sí? ¿Estamos bien? Mm, ¿Me dejo entender? ¿Sí? Claro, Graña y Montero. No quiero hablar de casos. A veces eh, hablar de casos es un poco difícil, ¿no? Sobre todo como profesionales, a veces podemos, por alguna forma, tal vez asumir defensas o asumir actuaciones técnicas o materiales con algunas empresas.
Entonces, a veces prefiero abstenerme, por eso digo en cierta municipalidad o ciertos casos, que muchos ya saben dónde es, pero creo que a veces no es bueno referenciar. ¿Sí? Ahora voy a hablar del tema de las denuncias, ¿no? De cómo se evalúan el tema de las denuncias. Muy bien. La DGR, ¿sí? La Dirección de Gestión de Riesgos, o sea, existe una gestión que se encarga de prever los riesgos en contratación pública, prevé, ¿sí? Y te da los elementos necesarios. ¿Para qué? Para identificar los riesgos de contratación, ¿sí? Dentro del TGR. Entonces, establece una metodología, ¿no? Y saben, y podríamos incluso hasta hacer una gestión de poder observar, ¿no? Eh, y hablar de gestión de riesgos en la contratación pública, ¿no? O sea, riesgos económicos, riesgos materiales, riesgos funcionales. Entonces, es interesante, ¿no? La metodología que se utiliza para el tema de la gestión de riesgos. Muy bien, hablemos de las formas de supervisión. Muy bien. Acá viene un tema bastante interesante. A ver, por ahí Reader, doctor Reader está por ahí por si acaso, para que le puedas habilitar, por favor, hay algunos amigos que quieren prender el micrófono y quieren preguntar mediante el micrófono. Sí, para que le des al amigo Rafael la opción de participar. Bueno, yo creo que puedo hacerlo, no hay problema. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, ¿Qué tal, doctor. doctor? Buenas noches con todos. Doctor, sí, a poner el comentario nada más respecto a la Dirección General de Abastecimientos y todo lo que involucra al Sistema Nacional de Abastecimiento. Mencionaron referente también a la cadena de abastecimiento público y esto quería de repente también detallar algunos casos conforme usted lo ha señalado. Si bien es cierto, digamos así, el último procedimiento, la última etapa que viene a ser el tema de administración de bienes muebles e inmuebles, pasando por un tema también de gestión de abastecimientos y por inicio una programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? El mismo que va a dar como resultado un plan anual de contrataciones, el mismo que va como llegar a los procedimientos de selección. Entonces, con todas estas etapas, ¿no? Dentro del Sistema Nacional de Abastecimientos, creo yo que también deberían considerarse estos principios fundamentales, ¿no? Que también lo implica este Sistema Nacional de Abastecimientos en el caso de repente por ahí haya una mala interpretación también, ¿no? De la misma ley de contrataciones con el Estado o su propio reglamento y sus modificaciones. Entonces, creo yo que también es muy, muy interesante, ¿no? El tema de manejar los principios, porque, como lo vuelvo a repetir, en el caso de que de repente haya una duda o una mala interpretación de la misma norma, entonces sería bueno acudir a los mismos. No, efectivamente, y de acuerdo. Lo que pasa, y esto te lo comento por propia experiencia, porque yo he estado en los dos lados. He estado en el lado de la entidad, también he estado en el lado en la defensa privada. Muchos, pero muchos errores, la administración pública los comete. ¿Sabes dónde, estimado Rafael? En la discrecionalidad. Por eso tengo mis observaciones. O sea, no te diría que no se debería interpretar, pero a veces la interpretación que realizan de la norma, y sobre todo es por el tema, el caso técnico, ¿sí? Genera cierta problemática dentro de la actuación o la actividad administrativa, ¿sí? O sea, o sea, yo diría sí y no a la vez, porque, o te diría más que todo, depende del caso. O sea, ¿dónde, o sea, de verdad podemos hacer una interpretación? Y sobre todo te diría,
si de verdad estamos en la capacidad, yo mismo tengo a veces mis dudas, ¿sí? Y dudas a veces bastante fundamentadas para hacer interpretación de normas, ¿sí? Muy bien, listo, seguimos. Esta supervisión de oficio se hace de manera aleatoria o se hace de oficio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay ciertos clientes, ¿sí? Ciertos clientes que siempre se dan, ¿no? Dentro de la supervisión de OCE. O sea, hay clásicos, ¿no? Entonces, para esa actuación de control, para esa actuación que se realiza dentro de las entidades, pueden hacerlo también de manera selectiva. Estuve preguntando a un amigo que trabaja en OCE y le digo, oye, ¿cuál es el criterio que manejan, no? Entonces me dice, ¿sabes? Contraloría, por ejemplo, Ailson saca una publicación de cuáles son las entidades que más, bueno, para ser un poco indiscretos, ¿no? Tienen más casos, ¿no? Relacionados a la correcta administración de control o de supuestos dentro de la Contraloría. Entonces, por ahí está ANCA, es la Municipalidad de Lima, está la de, por ejemplo, La Libertad. O sea, hay entidades que son los caseros, ¿ya? Entonces, ahí pone su ojo de alguna forma OCE, ¿no? Entonces, o también esas supervisiones se pueden dar a pedido de las partes. Entonces, eso como un punto importante, ¿no? Muy bien, seguimos. ¿Qué vulneraciones normativas pueden existir? Excelente. O sea, entonces, ¿cómo puedo realizar mi supervisión? La normativa en contrataciones con el Estado. Oye, se está atentando contra principios. Bueno, está en la siguiente parte. Oye, están haciendo una suerte de fraccionamiento en determinado proceso. Muy bien. Entonces, hay que tomar cartas en el asunto, acciones, para ver si estamos en un supuesto de fraccionamiento. Oye, señor, debería ser una subasta inversa electrónica y como no querían llevar a proceso, lo hacen una adjudicación simplificada. Ah, muy bien. Estamos atentando contra la normativa de contrataciones. Oye, se puede dar también el supuesto de los principios. ¿Sí? Oye, existen principios que están en la ley de contrataciones con el Estado, participación, acceso al mercado, integridad. Oye, nos damos cuenta que la Contraloría, perdón, que el proceso de selección está atentando contra estos principios. ¿Sí? Listo, entonces también es otra forma de delimitar otras normas que son el objeto de contratación. Por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo o ciertas normas, por ejemplo, las obras que se daban, recordarán ustedes, por temas relacionados a mm, gestión de riesgos, sí que tienen cierta normativa especial, o los famosos IOR, ya, entonces se podría dar estos supuestos de regulación administrativa, sí que no cumpla con dichos requisitos para la correcta aplicación de contrataciones con el Estado, ¿no? O las que, por ejemplo, las contrataciones que se daban en, en el tema relacionado a reconstrucción por cambios. Entonces puede haber normativa especializada que está relacionado o normas especiales para la gestión de ciertos procesos administrativos, ¿no? Entonces, esos procesos son válidos para la gestión de procesos, para este tipo de aplicación. Y ahora, profe, ¿qué acciones puede realizar Contraloría? Muy bien, excelente. Contraloría puede, por ejemplo, levantar, ¿sí? Información. Oye, puede entrar a la OCE y verificar el expediente que se subió, los elementos que se gestionaron, cómo se realizó, plenamente válido. ¿Sí? O los registros, por ejemplo, que van a incidir, ¿sí? Los registros que van a incidir dentro del proceso de requerimiento de supervisión. Oye, pueden solicitar información a la entidad, que tal vez no está en el SEAS. Pueden hacer revisión
de oficio de las bases o publicar en el sistema electrónico de contrataciones con el Estado se hace los respectivos pronunciamientos de bases integradas. O sea, pueden revisar las bases. Oye, ¿estás llevando bien el proceso de selección? Entonces también es una petición plausible, ¿no? De verificar. ¿Cómo se realiza? Pueden, por ejemplo, seguir realizando informes de nulidad. O sea, OCE puede emitir un informe de nulidad. Se los voy a pasar por la premura del tiempo. No creo que me alcance para leerlo, pero me comprometo que a Reader se lo paso y que se los comparten los grupos. Entonces, un informe en la cual la Contraloría está recomendando, ¿sí?, la nulidad de determinado procedimiento de contratación o incluso puede emitir dictámenes, ¿no? Emitidos por la gestión de riesgo, donde se puede apreciar y se puede observar que se estén realizando ciertos actos, sí, que atiendan y se consideren barreras, ¿no? Dentro del procedimiento. Listo. ¿Cuál es el producto? Y ahí viene la gran diferencia con Contraloría, ¿no? Por lo menos así tratan de explicar. Oye, los informes o dictámenes, ¿sí? Eh, en el cual se consignan las conclusiones y recomendaciones de la acción de supervisión. O sea, entonces pueden emitir, ¿sí? Eh, entonces, ese es el proceso de por medio, ¿sí? Ese es el proceso de por medio. Entonces, emiten un informe o un dictamen, ¿sí? En el cual se consignan las conclusiones y las recomendaciones de supervisión. Entonces, oye, y la discusión es, ¿y estas recomendaciones son vinculantes? Bueno, ahí tengo, no lo señala la normativa, ¿sí? No lo señala la normativa. Entonces, considero que no es vinculante, ¿no? O sea, considero que esta no es vinculante a la actuación eh, de la administración pública, pero que sí genera responsabilidad de carácter administrativo. De eso sí estoy seguro que existe responsabilidad en caso se incumplan, ¿no?, los presupuestos recomendados por OCE en determinado procedimiento de contratación. ¿Sí? ¿Qué otras acciones o medidas pueden rehabilitar? Por ejemplo, pueden emitir informes de riesgo, pueden comunicar alertas. Oye, le hago de conocimiento al procurador, le hago de conocimiento a la Contraloría. O como les dije, ¿no? Oye, puedo suspender o sea, puedo cerrar el CAC como una medida correctiva. ¿Para qué? Para que el proceso no se lleve de manera deficiente. ¿Sí? También es plenamente válido ello. Listo. ¿Qué más? Puedo suspender incluso el procedimiento de selección. Eso sí es una potestad. Eso es, por ejemplo, algo que no podría hacer Contraloría. Contraloría no te puede suspender el proceso. Entonces te cierran el sistema y te dicen, señor, tú no puedes llevar ya el proceso de selección. Se acabó el tema. ¿Sí? Muy bien. Comunicar al tribunal o a la Contraloría en caso existan un tema de responsabilidades o de gestión de riesgos dentro de la actuación o la actividad que realiza. También es una labor que se da dentro de la OCE. ¿Sí? Muy bien. Listo. ¿Qué más? Entonces, eso en relación, y eso es uno de los temas esenciales que quería explicar el día de hoy, de cómo se da la supervisión, ¿sí? Muy bien. El consejo directivo, vamos a ver esto de manera rápida, cómo está organizado la OCE, tiene su consejo directivo, ¿sí? Que es la máxima autoridad y se encuentra integrado por tres miembros designados y por el presidente ejecutivo de OCE y el que es el quien preside. Existe una presidencia ejecutiva, que es la máxima autoridad y el titular del pliego y representante legal del OCE, designado mediante resolución suprema. Y acá lo que me importa, no lo que nos importa a los abogados, el Tribunal de Contrataciones con el Estado, ¿no? Que
cumple unas funciones bastante interesantes, ¿sí? Primero, que el Tribunal de Contrataciones con el Estado, por ejemplo, emite en última instancia administrativa y resuelve las controversias que surgen entre entidades y postores durante el proceso de selección. Primera labor. O sea, ellos se encargan de ver si se ha llevado un debido procedimiento de selección, pero solamente para obras, ¿sí? O para procesos mayores a 50 UITs. Los menores lo ve la propia entidad. ¿Sí? Entonces, mayores a 50 UITs, Tribunal de Contrataciones con el Estado. Y segunda chamba que tiene el Tribunal de Contrataciones con el Estado, aplicar sanciones de suspensión, inhabilitación a proveedores y postores contratistas por infracción normativa también. O sea, procedimientos sancionadores en contratación pública, Tribunal de la ONCE. Y después vienen los precedentes de observancia obligatoria, que son criterios, ¿no? En estas dos materias, las cuales este último, uno de los amigos trabaja ahí, en la OCE, es un amigo, incluso tiene un alto cargo ahí. Entonces, hay un precedente. Ahora, aquí, la próxima semana ya no debe de terminar, va a salir dos precedentes, o dos acuerdos de observancia obligatoria, dos precedentes de observancia obligatoria, uno en temas sancionadores, yo tengo otra en ponderación mm, de criterios, ¿no? Para el procedimiento de selección por el Tribunal de OCE, ¿sí? Y el otro, que también no está en relación y que es parte de la Dirección Técnica Normativa, ¿no? Que establece criterios técnicos legales sobre el sentido y alcance normativo. Aparte, la OCE de supervisar te da la interpretación legal, ¿sí? Entonces hace un análisis técnico legal sobre un hecho y un contenido. Y eso es en esencia la contratación pública. Por eso les decía, el sistema no está mal. Lo que está mal es cómo estamos manejando el sistema, ¿sí? Y además evalúa, propone los proyectos de directivas, opiniones, documentos estandarizados, entre otros, dentro de un procedimiento de selección. ¿Sí? También establece el criterio. Ahora, acá hay algo, una pregunta que seguro ya se les ha ocurrido. Profe, las opiniones de la DTN son vinculantes? No, ellos mismos lo han reconocido. Nosotros establecemos criterios técnicos, aunque van a encontrar algunos artículos y algunos autores dicen que son vinculantes. No, la misma DTN ha dicho no es vinculante, son criterios importantes con autoridad, ¿sí? Sobre determinados hechos para prever y establecer criterios dentro de la contratación pública. Y este está conformado por la Subdirección Técnica Normativa, que básicamente elabora los proyectos normativos, directivas, opiniones, informes, y la Subdirección de Desarrollo de Capacidades de Contrataciones, que ellos son los que elaboran, ¿sí? Los famosos procesos de certificación. Ellos también, por ejemplo, emiten las bases estándar, los documentos estandarizados, ¿sí? Las bases estándar que salen y nacen de la contratación pública, se hacen por la OCE, ¿sí? O estandarizan y establecen eh, para que se establezca estos como documentos para los debidos procesos de selección. ¿Sí, estimados amigos? Entonces, con esto voy a cerrar la clase del día de hoy. El tiempo a veces es un poco tirano, pero bueno, espero haber dado algunos alcances. Hay algunas preguntas que voy a tratar de resolver en estos minutos que me quedan y de esa forma terminar la sesión del día de hoy. ¿Sí? Excelente, doctor Adilson. Muchas gracias, estimados participantes. Si tendrían alguna pregunta, pueden realizarlo en estos momentos. Si no, damos por culminado la sesión de clase, siempre activando su cámara. Y si no, doctor Adilson, nuevamente muchas gracias. Un gusto contar con sus disertaciones. Que tenga una feliz Navidad. Que Dios lo bendiga a usted y a vuestra familia. Hay unas preguntas por ahí, Reader, que lo han dejado por escrito, los contesto y cerramos la clase. Listo, ¿Sí? doctor. Listo, muy bien. En caso de denuncias sean por un ciudadano de a pie, ¿cuáles serían los requisitos? Ya lo dije, ¿no? O sea, la propia DGA, la propia OCE evalúa, ¿no? Que se haya cumplido y que cumpla con estos presupuestos para poder determinar, ¿sí? Si esa denuncia es procedente. Tiene que haber ciertos indicios probatorios para poder determinar el tema de la, eh, de responsabilidad, ¿sí?
Las solicitudes de supervisiones a pedido del Estado, ¿por qué a veces son rechazadas? Por ese mismo elemento, porque a veces no existen los elementos indiciarios para poder resolverlos. ¿Sí? Entonces, bueno, Reader, creo que esas son todas las preguntas. Y bueno, gracias, Reader, por volverme a invitar a Audiópolis. Me has tenido una sequía.